Buenos días, profesores, profesoras, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra última sesión del ciclo de talleres sobre evaluación y medición de los aprendizajes. Bien, una última sesión súper importante porque es donde vamos terminando el ciclo evaluativo que corresponde al análisis y la gestión de resultados. Ya este proceso por el cual se da la toma de decisiones, ¿cierto? Cuando se establecen las estrategias remediales para poder generar, ¿cierto? Y mejorar los aprendizajes ya existentes. Bien, así que vamos a comenzar. Entonces vamos con nuestra última sesión sobre el análisis y la gestión de resultados. Esta es la parte de la fase del proceso que viene después, ¿cierto?, de la aplicación de los instrumentos de evaluación. Ya vamos a pensar en distintos instrumentos de evaluación, en instrumentos de desempeño, procedimientos tradicionales, ¿cierto? Y finalmente de todos ellos debiésemos extraer una conclusión, ¿cierto? Y poder generar una toma de decisiones consciente. Antes de comenzar, comentarles, ¿cierto?, que aquí se van a plantear formas de sistematizar la información, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Bien, y esto es también un llamado de atención a los directivos, a los docentes, importante del área técnico-artística, por ejemplo, ya educación física, que generalmente son profesores donde no se trabaja tan a conciencia, ¿cierto?, estos aspectos, ya trabajan, y no porque trabajen menos, sino que trabajan de forma más aislada. Ya, distinto a lo que siempre se le está solicitando al profesor de matemática o lenguaje, ¿cierto? Todos tenemos que participar en su estrategia, cuando en el fondo también hay estrategias específicas, ¿cierto? Para el área artística, arte, música, educación física, que es importante que ellos también empiecen a desarrollar y a trabajar de manera más consciente en los establecimientos. Bien, ¿cuáles son los verdaderos objetivos, ¿cierto? Que tiene la gestión de resultados. Bueno, es de relevar la importancia del análisis y el uso de datos en el contexto de evaluaciones educacionales. Porque yo encuentro que es muy importante hablar de esto, porque esta parte generalmente no llegamos acá. ¿Ya? O cuando llegamos, llegamos a final de año, o cuando hay una jornada reflexiva que indica el ministerio, ¿cierto? Pero en la cotidianidad o en nuestros consejos de profesores, es difícil llegar a esta parte del ciclo evaluativo, ¿ya? Entonces es importante relevar esto, o sea, como darle realmente el lugar que tiene la retroalimentación y la gestión de resultados. Bien, entonces ese es el objetivo de dedicar una sesión a esto. Exponer las principales etapas del diseño y componentes de un plan de análisis de la medición educacional, ¿ya? Vamos a entrar de lleno aquí al área más de medición, ¿cierto? De cómo sistematizar los datos, cómo presentar los datos y sobre todo cuáles son los pasos y los protocolos para poder hacer un análisis de datos educacional, porque no es un análisis al azar, es un análisis educacional pedagógico. Bien, y no es igual que hacerlo en otras áreas del conocimiento. Entonces, es muy importante que también se cumplan los protocolos, ¿cierto?, para hacer este plan de análisis de datos. Distinguir las interpretaciones y los usos posibles de los resultados de las evaluaciones educacionales. Bien, entonces no es evaluar para certificar, no es evaluar solo para ver si pasó de curso, es evaluar para la toma de decisiones conscientes para generar y mejorar los aprendizajes. Ya. Pasos para comprender la información. ¿Saben qué? Es inevitable, estaba mirando recién las palabras que están en rojo, y es inevitable no comparar esto con módulo 3, ¿ya? En módulo 3 del proceso de elaboración de un portafolio se habla mucho de los datos, la información y las decisiones, ¿bien? Y si bien no es lo mismo, no es que mida exactamente lo mismo, hay todo un tema que nosotros los profesores se nos está pidiendo que manejemos estos tres conceptos y no solo en qué significan, sino en cómo se relacionan y cómo se trabajan en un plan. Ya que finalmente, ¿qué son los datos? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la evidencia? ¿Y cómo se retroalimenta en torno a ello? ¿Ya? Entonces, es como inevitable no poder darnos cuenta de que hoy día lo que se nos está solicitando en la evaluación docente tiene que ver con generar discusión, reflexión, hacer análisis sobre los resultados de nuestros estudiantes y en el fondo poder tomar decisiones pedagógicas conscientes. ¿Bien? Cuando nosotros aplicamos los instrumentos, obtenemos datos. Sabemos que al 30% contestó la pregunta 1, que el 60% del curso mostró afianzada la habilidad de comprender. Ya tenemos datos específicos, los cuales no son interpretables, son datos. 30% de los alumnos tuvieron o contestaron correctamente una pregunta de análisis, ¿ya? Son datos duros que les llamamos. Bien. Por ejemplo, el conjunto de respuestas de los individuos, una encuesta o transcripciones de las entrevistas de cada participante.
Estos datos son sometidos a distintos tipos de análisis, ¿bien? Transformándose en información, ¿bien? El dato finalmente, ¿qué es? El dato me arroja cierta información. Por ejemplo, si yo digo que el 30 o 60% de mis estudiantes contestaron adecuadamente la pregunta 6, que tenía incorporada la habilidad del análisis, yo puedo decir que más de la mayoría del curso tiene instalado, ¿cierto? La habilidad de analizar y puedo generar ¿cómo llamar? Ciertas hipótesis con respecto a esto, ¿cierto? Entonces, cuando ese dato, ya cuando lo empiezo a analizar, se transforma en información. Sin embargo, la información obtenida puede ser numerosa, proveniente de distintas fuentes e incluso contradictoria, ¿ya? Cuando se filtra y se pone en relación con el objetivo de evaluación, obtenemos respuestas. Y una respuesta cercana de un acierto o un desacierto, comunicada de cierta manera específica, constituye una retroalimentación. Ya, esos son los conceptos claves. Hay que pensar este proceso como un mapa, una ruta que nos dirigirá desde los datos. En su estado bruto es la producción de hallazgos significativos para la evaluación de nuestro objeto, lo que llamaremos el plan de análisis. Bien, entonces, si ponemos estos cuatro conceptos, decimos, obtenemos datos, los datos se transforman en información, luego la información constituye, en la medida que vamos levantando hipótesis, estableciendo causas, comparándolo con el objetivo en el que iniciamos el proceso evaluativo, ya venimos ya en un proceso de retroalimentación. Y este proceso me va a llevar finalmente a confeccionar un plan de análisis, ¿cierto? Que me va a entregar una visión global de los resultados y desde ahí vamos a ir a la toma de decisiones. Ya, ¿qué es un plan de análisis? Es un documento, ¿bien? Es un documento que hay que generarlo, hay que escribirlo, podemos empezar a escribirlo de forma manual, luego se pasa a lo mejor a un Word, etcétera, o un Excel, lo que les facilite más. Ya, pero es un documento que reúne el conjunto de decisiones tomadas en torno a las distintas etapas del tratamiento de datos. Nosotros los datos que nos entreguen la información de la aplicación de un instrumento, de alguna u otra manera los vamos a ir transformando en este plan de análisis. Es necesario recalcar que el plan de análisis, si no está escrito, no existe. ¿Ya? Y aquí hay algo bien interesante, porque yo creo que los profesores son una de las profesiones que tenemos todo acá, ya que nos cuesta mucho a lo mejor sentarnos a hacer una reflexión. Y realmente esta tarea yo aquí exculpo totalmente de responsabilidad a veces a los docentes, sino que ellos necesitan el tiempo para poder hacer este plan de análisis. Entonces aquí ya es una tarea de escuela de otorgar los tiempos y para algo más que definir cuántas notas vamos a tener por semestre. ¿Ya? Entonces el plan de análisis es muy relevante. Es necesario recordar que el plan de análisis, si no está escrito, no existe, ya que debe servir como herramienta de consulta y de socialización de lo que se piensa hacer para ser fiscalizado y dividir, delegar tareas, entre otros cometidos. Determinar el conjunto de decisiones implica anticipar el modo y la técnica con la que serán analizados los datos. En este sentido, es un proceso planificado cuidadosamente. Vamos a ver hoy día una forma más extensa de analizar los datos de manera cuantitativa y una más breve, ¿cierto? Porque en realidad sin tanto nivel de complejidad, ¿ya? De cómo analizar la información cualitativa. No deben sucedernos que no se produzcan datos necesarios para responder a los indicadores. Complementariamente, tampoco debe pasar que los datos sean analizados de una forma que no permita responder a las necesidades iniciales. O sea, yo creé un instrumento de evaluación como docente que responde a un objetivo específico, que responde a alumnos específicos, ya, y que responde a una situación particular. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, tiene que esta información ser coherente, ¿cierto? Mis decisiones pedagógicas, las decisiones pedagógicas que tome el equipo, ¿cierto? Con lo inicial, ya, con donde parte el referente evaluativo. Ya, ¿cómo se estructura el plan de datos? Ya, datos, información, respuesta, retroalimentación. ¿Ya? Lo vamos a dejar así, lo vamos a ir entendiendo a medida que avanza el video. ¿Bien? Ya, ¿qué implica un plan de análisis? Bueno, tengo que regresar a los indicadores, regreso al objetivo, me cuestiono cómo fueron respondidas las preguntas, ya si hay relación directa con el objetivo, volvemos a revisar el instrumento, podemos dar apreciaciones personales de cada profesor, cómo se aplicó esto, cómo se aplicó lo otro, si me tocó a mí como profesora de historia aplicar el instrumento de matemática, qué preguntas hicieron, etc. Un regreso a las técnicas de producción de la información, ya que debe existir congruencia de lo realizado. Una propuesta de metodología de análisis cuantitativa o cualitativa y sus técnicas de análisis de datos,
¿ya? Asociado. Esto supone un conocimiento mínimo del tipo de respuesta que nos entrega dichas técnicas. De esta manera, estamos ante un plan de análisis. ¿Qué caracteriza un buen plan de análisis? Incluye toda la información y técnicas de análisis que se requieran para entender el fenómeno. Debe ser eficiente, debe ser factible de realizar, ya factible desde la información que encontramos hasta los remediales que propongamos, debe ser asequible, ya deben considerar los plazos que sean necesarios, ¿cierto? Y que sean funcionales al establecimiento educativo. Y sobre todo, algo muy importante, que es algo que nos cuesta bastante a los profesores, debe ser estandarizado. Ya debe utilizar tipos de análisis conocidos, que ahí es donde yo me voy a centrar ahora para que ustedes puedan ir desarrollando estos planes de análisis, teniendo en consideración algunos elementos que son fundamentales. ¿Ya? Bien, vamos a analizar qué tipo de datos vamos a analizar. Vamos a analizar dos, ¿ya? Los cuantitativos que se pueden dar en todas las asignaturas y los cualitativos que también se pueden dar en todos los ambientes de aprendizaje, los ámbitos del aprendizaje y en las distintas asignaturas. ¿Ya? Sin embargo, claro, es de repente un poco, no quiero decir más fácil, porque es igualmente complejo, pero analizar datos cuantitativos, ¿ya? Por eso muchas veces cuando hacemos estos planes de análisis, hay varias asignaturas que se escapan de esto y nos vamos directamente al lenguaje y matemática, ¿ya? Y cuando en el fondo hay mucha información cualitativa de asignaturas que trabajan con mayor nivel de desempeño, como es el caso de arte, música, educación física, que es muy interesante también de analizar, ¿ya? Bueno, cuantitativo obviamente es una referencia clara a cuánto, al número, etcétera. Y cualitativo ya vamos más a las características de la información, consecuencias, causas, estrategia, levantamiento de hipótesis, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver que, sin embargo, hay formas muy claras de trabajar esta. Ya. Producimos datos, materia prima, bruto, la prueba, ya que me arroja datos y esos datos se pueden transcribir, digitalizar, ya mostrar en gráficos, en tablas de datos, etcétera. Vamos a analizar, vamos a interpretar y vamos a usar este dato. Bien. El análisis y la interpretación son procesos bastante específicos en educación, ¿ya? Y cuando hacemos análisis de resultados, ¿bien? No es cualquier análisis. Y esto nuevamente vuelvo a hacer la conexión con el módulo 3 del portafolio docente, que nos habla mucho de cómo se interpreta la evidencia, cómo analizamos la evidencia. Se corre esta diapo. Ya. ¿Qué considerar en un análisis de datos cuantitativos? Vamos a pensar en una prueba de selección múltiple, como muchas, ya en unas guías de aprendizaje, fichas didácticas, no sé, que tengan respuestas cerradas y abiertas. Bien. Y vamos a determinar algunos, hacer una especie de tabulación, ya para determinar algunos elementos que son imprescindibles para hacer este análisis cuantitativo. El dato es el valor, ¿ya? Tenemos también el sexo y la frecuencia, ¿ya? El sexo y la frecuencia tiene estricta relación de cuántas mujeres contestaron acertadamente la pregunta 2, por ejemplo, y cuántos hombres, ¿ya? Y esto obviamente es para identificar los sesgos de género que pueden existir, ¿ya? Tuvimos un problema en el CINCE Matemática, ya que este año, en 2024, que fue analizada por una de las directoras del MIUC. De hecho, hay un importante ahí extracto en el Facebook del MIUC sobre como una percepción o una opinión que tiene este Instituto de Medición en Chile de la diferencia que hubo entre el ciencia matemática entre hombres y mujeres, presentando a las mujeres un rendimiento bastante más bajo. ¿Ya? Entonces, como es importante desnaturalizar los sesgos de género, hay que ver por qué. ¿Ya? Entonces, también es interesante saber que nuestras asignaturas, o en matemática, o en historia, o en lenguaje, cómo responde y si se responde a la media nacional también. O sea, ¿a quién le va mejor, a los hombres o a las mujeres? Bien, y eso es precisamente para analizar esta recurrencia y poder cambiar y dar vuelta a la situación. Bien. Em, las medidas de tendencia central, estas sin duda son tremendamente importantes, ya son totalmente matemáticas, ya esta parte es muy métrica, y tiene que ver con la moda, la mediana y el promedio. Ya, bueno, el promedio no requiere solamente la nota, ya uno le asigna un valor, por ejemplo, las respuestas correctas y a las incorrectas. Voy a mostrar un ejemplo donde queda mucho más claro cómo sacar todos estos elementos, estos datos, ¿ya?
pero uno le va asignando valor a las respuestas correctas, a las respuestas incorrectas, y de ahí va sacando ciertos porcentajes, ¿bien? Y lo que más nos interesa acá, sobre todo, es la moda y la mediana, ¿ya? Perdón, es la moda y el promedio. Bien, la moda es porque es la respuesta que más se repite. Bien, y el promedio es porque en el fondo me va a dar, ¿cierto? Ahí toda la visión general que me da un promedio de curso. Bien, vamos, yo quiero explicar a través del ejemplo porque creo que queda mejor, ¿ya? Bien, dice acá que vamos a ver un ejemplo de las medidas centrales. Estamos revisando una prueba y queremos tener datos del ítem 3. El ítem 3 es un verdadero y falso, ¿ya? El puntaje total del ítem es de 26 puntos. Y ojo que aquí le estamos poniendo puntaje a un ítem, ya que no necesariamente puede ser con nota, esta puede ser una prueba totalmente formativa para la toma de decisiones de fin de año, por ejemplo, ¿ya? O del semestre. Pero necesitamos el puntaje para poder hacer toda para poder obtener los datos de manera más cuantitativa, ¿ya? Entonces dice, son 26 puntos el ítem completo y dice que la moda es el valor que más se repite. La mediana, ¿cierto? Vendría siendo el valor medio, que en este caso son 26 puntos, el 13, ¿ya? Y el promedio vendría siendo cuánto promedian en puntaje los estudiantes que estamos revisando. Bien, vamos a ver un ejemplo con un grupo de 7 estudiantes. Se puede hacer lo mismo con un grupo de 38, de 35, de 45 estudiantes sin ningún problema. Bien. Entonces, estos 7 estudiantes, yo tengo los puntajes acá. El estudiante 1 de los 26 puntos tuvo 13, el estudiante 2 de los 26 puntos tuvo 14, el estudiante 3 de los 26 puntos tuvo 15, el estudiante 4 de los 26 puntos tuvo 15, el estudiante 5 de los 26 puntos tuvo 15, el estudiante 6 de los 26 puntos tuvo 23 y el estudiante 7 tuvo 24. ¿Bien? Entonces aquí tenemos variados puntajes en 7 estudiantes. La moda es el valor que más se repite y el valor que más se repite aquí es el 15, ¿ya? La mayoría de los estudiantes, ¿cierto? De este grupo utilizaron el 15, ¿cierto? O sea, tienen 15 puntos de 26. Esa es la moda. Es bien interesante este indicador. Bueno, la mediana es 13, es la mitad, ¿cierto? Y solamente un estudiante está en esta categoría. Y el promedio de puntaje es 17 de 26, ¿ya? Podemos sacar esto por pregunta incluso, profesores, ¿ya? Podemos asignarle un valor a las respuestas correctas y a las incorrectas, y así también podemos generar los mismos datos, ¿ya? Yo lo estoy haciendo por este ítem, ¿bien? Aquí, si ustedes se fijan, en la parte superior está la fórmula de sacar la moda, la mediana y el promedio, ¿ya? ¿Qué se hace con esto? No quiero que se me corra de más. Con esto nosotros podemos sacar la medida de dispersión de los estudiantes. Si estamos aplicando la prueba ya a los 45 estudiantes, podríamos sacar la medida de dispersión de los 45 estudiantes. Pero en realidad no vale la pena porque no tendríamos el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es la medida de dispersión y para qué queremos obtener esto? Yo recomiendo obtener la medida de dispersión de los estudiantes que tienen más bajo rendimiento, ¿ya? Que nosotros ya podamos tenerlos detectados en una lista, etcétera. ¿Ya? Porque voy a entender, voy a comprender y voy a desarrollar la información de cuál es la distancia que tiene este estudiante con más bajo rendimiento, ¿ya? Con respecto al curso, ¿bien? Y aquí entramos derechamente a lo que es el decreto 67, profesor, especialmente en el análisis del riesgo de los alumnos con repitencia. Me explico. Cuando nosotros tenemos un alumno en riesgo de repitencia, tenemos que comprobar la distancia o la brecha que tiene en aprendizaje este estudiante, ¿cierto? Con el último aprobado, ¿ya? O con la media o promedio del curso, ¿bien? Y ahí nosotros estamos sacando quienes se dispersan de estos datos, ¿bien? Entonces, ¿qué son las medidas de dispersión? Además de conocer el valor del centro de un conjunto de un conjunto de datos, también necesitamos describir cuán diferentes son los valores entre sí, es decir, su variabilidad o dispersión. ¿Ya? ¿Cuáles son los estudiantes que más se nos alejan ya del conjunto central? Bien, ya sea, ¿cierto? Porque se nos disparan, son sobresalientes o porque están muy debajo del promedio, ¿ya? De esta forma podemos obtener la desviación estándar. Es bien interesante lo que pasa acá, porque siempre pareciese que la medición es parte de algunos élites de la evaluación, ¿ya?
Cuando nosotros entramos a estudiar esta área de la evaluación, generalmente se trabaja con programas, ¿ya? A los que no todos tenemos acceso. Bien, programas o un uso de Excel avanzado, ya que te entrega la desviación estándar, que en realidad tampoco todos los profesores no estamos preparados en el área, en un uso avanzado del Excel. Sin embargo, aquí yo propongo una forma de sacar la desviación estándar que quizás no será tan precisa, pero sí nos indica una información importante. ¿Ya? Vamos a suponer que vamos a sacar la desviación estándar de un alumno que obtuvo 14 puntos, ¿ya? En esta parte que es el estudiante 2. Vamos a suponer que el estudiante 2 es el estudiante más descendido que tenemos. ¿Por qué yo recomiendo que lo hagamos con los más descendidos? Porque necesitamos tener evidencia de la desviación estándar de esos estudiantes en caso de que este estudiante repita o nosotros consideremos como cuerpo de profesores que este estudiante debe repetir, ¿ya? Entonces aquí decimos que el estudiante logró 14 puntos en el ítem 3. ¿Se acuerdan que estamos en un ítem verdadero y falso? ¿Ya? ¿Cuál es el valor mínimo alcanzado por un estudiante en este ítem? Hay uno que estuvo más bajo que él, que alcanzó 13. ¿Cuál es el valor máximo? Un estudiante que tuvo 24. ¿Cómo se aleja este estudiante del promedio del grupo? ¿Ya? ¿Cuál es el promedio del grupo? 17. ¿Está por sobre, está en el promedio, está bajo el promedio del grupo? ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa acá? 17 menos 14 está 3 puntos bajo el promedio del rendimiento de los y las estudiantes, ¿ya? O sea, bajo el promedio. Está 10 puntos bajo el rendimiento máximo alcanzado y está un punto por sobre el mínimo alcanzado. En comparación con el rango alcanzado, ¿cierto? 3 puntos por sobre el rango de los puntajes, que es la diferencia entre el mínimo, el puntaje mínimo y el máximo. Entonces acá nosotros ya nos está dando una idea, porque si nosotros tenemos un estudiante que está un punto bajo el promedio de rendimiento, está un punto, por ejemplo, por encima del más bajo, ¿ya? Entonces no tenemos un estudiante que tenga una brecha tan importante, ¿cierto? Como para dejarlo repitiendo. No sé si se entiende. Bueno, si no se entiende, ustedes saben que me pueden hacer alguna consulta algún correo, en el correo electrónico o al WhatsApp, ¿ya? Pero la idea es que nosotros podamos definir. ¿Y cómo lo podemos definir? De la siguiente manera. Esto es creación de cada profesor, en caso que lo decidan hacer solo, o de cada establecimiento educativo. Por ejemplo, yo puedo decir que un rendimiento bajo los 5 puntos ya de desviación estándar con el promedio del curso es alto. Ya, o sea, el alumno está muy por debajo de lo que está, ¿cierto?, rindiendo el curso, el promedio del curso, y doblemente por debajo de lo que rinde el más elevado. Incluso está, podemos decir, está por debajo del desempeño mínimo. Bien, entonces es una forma de que nosotros tenemos de poder especificar cuál es la brecha de este estudiante con respecto al rendimiento máximo del curso. ¿Ya? Por eso es importante. Hemos trabajado con algunas unidades técnicas también que estas medidas de dispersión sacan, por ejemplo, 5 estudiantes con los mejores rendimientos, 5 estudiantes del medio y 5 del final. ¿Ya? Entonces, el muestreo es más fácil de lograr. Ya, pero es interesante que ustedes con los alumnos que tienen un riesgo de repitencia puedan sacar la desviación estándar, ya sea por ítem, por pregunta, ¿ya? O pueden asociar, por ejemplo, también lo vi en otro colegio, que ellos, el ítem de selección múltiple ponían todas las que son de conocimiento, de comprensión, todas juntas. Entonces se analizaba como por subítem, ¿ya? Todas las que son de conocimiento, esta es la información. Todas las que son de análisis, este es el dato que arroja y que lo transformamos en información, ¿ya? Entonces, con esta forma, nosotros podemos obtener la información de la brecha que tienen ciertos estudiantes con el rendimiento general del curso. Ya, medidas de posición. Ya hablamos de las medidas centrales, ya, de tendencia central, medidas de dispersión, que nos sirven mucho para los estudiantes que están con algún riesgo de repitencia para aplicar el reglamento, ¿cierto?, del decreto de evaluación 67. ¿Ya? Y tenemos la medida de posición. ¿Bien? Bueno, acá tenemos el rendimiento de los 7 estudiantes que estábamos analizando en el ejemplo. Bien, y estas medidas las podemos crear nosotros. La que más se utiliza en educación, ¿cierto? Que se empezó a utilizar desde cuando se empezó a crear la ley CEP. Hablamos de los quintiles de estudiantes, ¿ya? Entonces vamos a decir que de 0 a 4 puntos
¿Ya? Por eso lo vamos a dividir en 5. Los 26 puntos los vamos a dividir en 5. Entonces, el estudiante que tiene de 0 a 4 puntos va a tener, va a pertenecer al primer quintil. El estudiante que tiene de 5 a 10 puntos al segundo quintil. El estudiante que tiene de 11 a 14 puntos, tercer quintil. De 15 a 20 puntos, cuarto quintil. Y de 21 a 26 puntos, quinto quintil. Ya, en este caso tenemos la mayor cantidad de estudiantes en el porcentaje del cuarto quintil con 42%. ¿Ya? Entre el tercer y quinto quintil tenemos 29% y no tenemos estudiantes en el primer y segundo quintil. Esto, si nosotros lo analizamos, puede ser interesante porque como es un verdadero y falso, quiere decir que los niveles de conocimiento ya son niveles taxonómicos más bajitos. Por lo tanto, es bueno que no tengamos estudiantes ni en el primer ni en el segundo quintil, porque hacer una habilidad taxonómica baja sería nefasto, ¿cierto? Que tuviéramos alumnos en ese quintil, ¿ya? Sería preocupante. Entonces, por eso es importante saber qué pregunta, qué habilidad ya estamos evaluando en estos datos. ¿Bien? Ya, visualización de datos. A ver acá. Datos categóricos, frecuencia, hombres, mujeres, ¿cierto? Porcentajes de logro y resultados, ¿ya? Generalmente nosotros utilizamos aquí el gráfico, ¿ya? Hay distintos tipos de gráficos y para los datos categóricos, que sean los datos de medida central, por llamarlo así, ¿cierto? Utilizamos el gráfico circular y los gráficos de barra también aplicado a colores, ¿ya? Entonces aquí nos va dando, por ejemplo, las edades, aquí podemos ver si son hombres o mujeres, según cierto los datos de rendimiento que estos tienen. Bien, los datos más versátiles que vendría siendo la desviación estándar y los promedios, lo más fácil de lograr es un gráfico de barras, ya que nos va indicando cierto progreso. Bien, cuando nosotros queremos hacer un dato, un histograma se llama, ¿cierto? De los alumnos con desviación estándar, el histograma es la forma, ¿ya? Entonces vamos a suponer que nosotros vamos a tomar 3, 4 evaluaciones que nos permitan dar estos datos, así tenemos que ir viendo si el estudiante progresa o no progresa. Entonces, cuando vamos a aplicar datos categóricos de frecuencia, del sexo, de los resultados según el sexo o la edad, por ejemplo, que en este caso cuando es un curso no aplica, ya utilizamos este tipo de gráficos. Bien los gráficos de barra, los pictogramas o el gráfico circular. Pero cuando hablamos de un historial de un estudiante que tenemos que definir la desviación estándar y el progreso, lo mejor es un histograma, ¿ya? Y el histograma, por ejemplo, acá puede ser por año, ¿ya? Por mes, por evaluación, ¿cierto? Y podemos distinguir si el alumno ha progresado o no ha progresado. Recordemos también, profesores, que cuando trabajamos el protocolo, ¿cierto?, de los estudiantes en riesgo de repitencia, se nos piden dos cosas para asegurar un riesgo de repitencia, que es la desviación estándar, o sea, cuál es la brecha del aprendizaje que tiene el estudiante, ¿cierto?, con otros del curso, o con el promedio, con el más alto, con el más bajo, la brecha, y también el progreso que ha tenido el estudiante. Entonces, si tenemos alumnos que están en problemas de riesgo de repitencia, es necesario tener la desviación estándar de algunos ítems de evaluaciones que ustedes escojan, y también plasmar en un histograma que nos haga ver si el alumno progresa o no progresa. ¿Bien? Ya. ¿Qué considerar, cierto, en un análisis de datos cualitativo? Ya terminamos con el cuantitativo. Y bueno, yo después les voy a mandar en este taller que corresponde a esta sesión una pauta de análisis cuantitativo y cualitativo, ya para que ustedes la puedan aplicar también en sus establecimientos educativos, en sus asignaturas. ¿Qué considerar un análisis de datos cualitativo? El análisis de datos cualitativo se refiere a técnicas dirigidas de información que no está completamente estructurada. Por esto mismo es especial para enfocarse en aspectos que se desconocen y requieren ser explorados. El otro fin con el que se suele ocupar este análisis es de obtener información acerca de cómo piensan los actores involucrados en una determinada situación. De ahí que la técnica de recolección de datos que más se analiza de esta forma sea la entrevista. Podemos medir el desempeño en matemáticas de un grupo de estudiantes luego de una intervención con un conjunto de ítems específicos, pero al indagar con los docentes los elementos que se consideran positivos y negativos de esta nueva metodología, un set de preguntas cerradas no será lo más fructífero, ya que probablemente se reducirá a verificar los presupuestos de los evaluadores y no estará abierto a elementos novedosos de la situación. Vamos a suponer que quiero evaluar
o vamos a solicitarle a los profesores de artes, ¿ya? O van a ser de los mismos profesores, evaluar la percepción que tienen los estudiantes con respecto a las artes o a la enseñanza de las artes, ¿ya? Queremos saber si están cómodos, si les gusta, ¿ya? Entonces vamos a hacer un análisis cualitativo que puede ser mediante una entrevista, por ejemplo, o si no una entrevista mediante un ensayo, distintas formas en las que yo puedo ir evaluando estos desempeños o estas actitudes que puedan tener los estudiantes, ¿ya? Las etapas del análisis de datos de un plan cualitativo: ordenar los datos, los vamos a procesar, vamos a hacer un análisis descriptivo y un análisis relacional. ¿De qué se trata esto? Ya, es importante primero la transcripción de datos. Bien, hay profesores que ocupan esto de la transcripción, incluso que hacen ramos como metodología de la investigación o tesis o distintas asignaturas relacionadas con o ABP, ¿cierto? Donde tienen que enseñar a sus estudiantes a procesar datos, ya, sistematizar datos. ¿Sí? Y aquí empieza algo muy importante que es la transcripción. Ya generalmente tendremos datos sobre desempeño, registro anecdótico, pautas, videos, audio, entrevistas. Bien, entonces empezamos a transcribir. Bien. Y cuando hacemos la transcripción tenemos que ser muy claros en la sesión, en la fecha, quién fue el evaluado, el entrevistado, ¿cierto? Quién tomó la evaluación, etcétera. Entonces vamos transcribiendo de la manera más fidedigna posible el audio, la entrevista, la pauta, etcétera. El registro anecdótico se transcribe, ¿ya? Y luego se hace un ordenamiento de datos, que lo quiero explicar acá, a ver si me esperan un minuto, ¿ya? Que va a hacer que ustedes puedan corroborar, o sea, contrastar esta información, ¿bien? Entonces yo voy a dividir, por ejemplo, en una matriz, porque aquí se utiliza una matriz, y voy a ver qué ámbito tenía cada pregunta, ¿ya? Entonces vamos a suponer que eran 6 preguntas en la entrevista y luego voy a colocar todos los entrevistados. Entonces voy a cruzar la información que dijo cada entrevistado de determinado tema. Vamos a suponer que tenemos 15 entrevistados. ¿Qué dijo cada uno de la pregunta uno, por ejemplo? Que se refería a el gusto por las artes. La pregunta 2, que es la percepción de la enseñanza de las artes. La pregunta 3, que es la ejecución, ¿cierto?, de eventos o situaciones artísticas. Distintos ámbitos que puedan tener estas preguntas, tengo que ir colocando qué dijo el entrevistado 1, el entrevistado 2, el entrevistado 3. Entonces hago calzar esta matriz. Bien. Luego que hago calzar esta matriz, que la puedo hacer en Excel, la puedo hacer a mano, aunque sea un poco más complicado, es importante analizar la información en el ordenamiento correcto de datos, que es un ordenamiento ascendente, que parte de abajo, de la base de una pirámide. Ya, primero, tomo mi matriz, viendo estos datos cualitativos, veo qué dijeron estos 15 entrevistados sobre el ámbito 1, y empezamos la reflexión ya más cualitativa y a levantar la información y pequeñas teorías. Vamos a suponer que los estudiantes no se sienten cómodos con las situaciones artísticas, les provoca miedo, vergüenza, temor, etcétera. Ya, entonces, ¿qué hacen los profesores? Empiezan a levantar pequeñas teorías de por qué eso ocurre. Bien, volvemos al análisis de matriz. En una cuadrícula se coloca el tema y cómo lo describió cada evaluado. Volvemos a ver este cruce de información. Bien, se establece o determinan temáticas que aparecen en la información. ¿Qué es lo que más se repite? Por ejemplo, todos los alumnos me hablan del miedo y la vergüenza. Ya les da vergüenza ejecutar el instrumento musical, les da vergüenza mostrar sus creaciones visuales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un tópico que se repite, tenemos que identificar esos tópicos. Bien. Entonces luego de eso se describen los datos, no se le atribuye ni significado ni se hacen juicios valorativos. Bien, entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr acá? Que en el fondo podamos después interpretar, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué los alumnos sienten vergüenza? Y desde ahí establecer los remediales, ¿ya? Es una forma un poquito engorrosa de obtener la información. Se ocupa muy poco, pero es bueno que nosotros la consideremos también para profesores, especialmente del área artística, o de repente lo podemos hacer varios profesores en torno a un hecho. Por ejemplo, ¿qué está pasando con las disertaciones? A lo mejor poder hacer una entrevista para ver cómo se sienten los chicos ante las disertaciones y ver sus principales necesidades, cómo la perciben, ya si les provoca ansiedad, si les cuesta hablar en público, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí podemos a lo mejor hacer un estudio entre varios docentes de asignatura y tomar un muestreo de estudiantes.
¿Ya? También este tipo de procesos nos arroja información muy valiosa para el aprendizaje. Ya, tipos de uso de la información. Es muy común que de repente nos hagan a los profesores estar en determinados lugares, encuestas, ¿cierto? Jornadas reflexivas y nos pregunten cosas y uno se pregunta ya, pero ¿qué importancia tiene lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo acá? ¿Cuál va a ser el uso de esta evaluación, de esta información que nosotros estamos analizando? Puede ser un uso simbólico, que sin duda es el más fome de trabajar, porque en realidad estamos hablando de algo que no va a tener ninguna trascendencia. Puede ser solamente informacional, o sea, contarle, por ejemplo, al apoderado en qué está su estudiante, ya en qué categoría, cómo va el desempeño, o que está con problemas de riesgo de repitencia, etcétera, o que va muy bien, que también puede ser. Entonces, puede ser informacional, puede ser reflexivo y puede apuntar a la toma de decisión. ¿Ya? Ahora, puede tener las tres últimas juntas, o sea, informar, reflexionar y tomar decisiones para la mejora, ¿ya? Puede ser. Pero es importante tener claro cuál va a ser la categoría del uso de información que va a tener todo este análisis, que es un trabajo enorme que tendrían que hacer los profesores. Ya, formas de dar juicios valorativos. Bien, cuando nosotros decimos interpretar la información, darle un juicio de valor, levantar hipótesis, crear soluciones, ¿cierto? Crear estrategias remediales, pueden tener distintos enfoques. Por ejemplo, puede tener, y volvemos aquí a las nociones de la evaluación, puede tener un enfoque normativo, ya que es uno de los menos, que tiene menos uso en la educación, ya que en el fondo es ordenar estos individuos, compararlos, establecer propósitos de ranking, que en realidad, o procesos selectivos que se usa muy poco en los establecimientos educativos, ya que tiene que ver más, por ejemplo, con la entrada a la universidad, etcétera. ¿Ya? El enfoque criterial que lleva a analizar los aprendizajes teniendo como base un criterio, determinando resultados y brechas. Ya, este es uno de los que más utilizamos nosotros, o sea, ¿estamos llegando al estándar o no? Porque nuestros programas de estudio, nuestros estándares docentes, bases curriculares nos dan un estándar. ¿Ya? Ese objetivo, ese indicador es un estándar. Entonces nosotros estamos continuamente analizando o evaluando en torno a ese estándar. Entonces tiene un enfoque criterial. Y por último tenemos el enfoque de progreso, que yo considero, ¿cierto? Según lo que es el decreto 67 de evaluación, que estos dos enfoques siempre deben trabajar de la mano, que tiene que ver el avance individual y no siempre comparado con el grupo. ¿Ya? Y también podemos comparar, o sea, en el caso que queramos obtener, ¿cierto?, información sobre las brechas, la desviación estándar, que es lo que veíamos recién en el análisis cuantitativo. Bien, entonces la idea, profesores, acá es que utilicemos los últimos dos enfoques de manera alternada, ¿cierto? Al criterio y al progreso. Y es importante porque si bien no lo dicen las bases curriculares, el decreto, el manual de implementación del decreto 67 es muy claro en la importancia que tenemos que darle al progreso de los estudiantes. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? ¿Cómo analizar la información cuantitativa o cualitativa? Ambas. ¿Bien? Aquí viene un ciclo. ¿Ya? Interpretar, reflexionar, decidir, diseñar e implementar. Por eso hablamos del ciclo evaluativo, profesores, porque el ciclo no termina. Se supone que nosotros vamos terminando el ciclo y lo volvemos a comenzar, ¿ya? Entonces, lo primero es saber leer los datos, emitir juicios de valor, detectar tendencias, progresos, sistematizar e integrar la información. Luego viene la reflexión y aquí es muy importante la formulación de preguntas que orientan la reflexión, ¿ya? Finalmente, ¿cómo levanto una hipótesis? ¿Cuáles son las causas de este aprendizaje? Ya que las vamos a profundizar un poquito en la diapo que viene después. Bien, luego vienen las decisiones y aquí vienen las soluciones que permitan abordar los resultados, ¿cierto? Priorizar, focalizar, especificar, etcétera, profundizar en tal área. O sea, aquí viene la decisión. Y luego viene cómo yo voy a implementar esas decisiones. Ya, vamos a focalizar, vamos a dar una hora más para trabajar esto, vamos a hacer un taller de matemática en primer y segundo básico. Ya, luego viene el diseño y la implementación de estas decisiones que se tomaron, ¿cierto? A nivel de profesores. Bien. Las tres preguntas de evaluación para el aprendizaje. ¿Dónde estoy? Resultado de las evaluaciones. ¿Dónde debo llegar? Objetivo. ¿Y cómo voy a reducir la brecha? Ya que ahí vendría todo el proceso de retroalimentación. Vamos al ciclo evaluativo. Yo hablaba harto de las preguntas. Entonces, cuando yo interpreto, ¿qué hago?
con la información. Yo emito juicios de valor, tendencias, causas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuál es la brecha? ¿Por qué se produce? Bien. Cuando reflexiono, levanto hipótesis, determino hipótesis a través de las causas. Este proceso depende de otros factores. La calidad de las preguntas con las cuales se guía la investigación y generar las hipótesis internas, centrarse en la escuela. ¿Qué quiere decir esto? El nivel lector de los estudiantes, la comprensión lectora es muy bajita. Entonces yo tengo como hipótesis, por ejemplo, del nivel de escolaridad de los padres o del contexto sociocultural en el que ellos están. ¿Bien? Pero es muy complejo levantar hipótesis externas que tienen que ver con externos porque nosotros como docentes o como miembros de una comunidad educativa no tenemos ninguna injerencia en el nivel de escolaridad de los padres, ¿ya? O en el contexto sociocultural en el cual se desarrolla el estudiante. Entonces siempre hay que tratar que la hipótesis que se levanta tiene que ser una hipótesis interna, ya centrarse en lo que se puede hacer en la escuela, porque ahí es donde nosotros tenemos, ¿cierto?, un campo de acción. Ya fuera de la escuela no lo tenemos. Bien. Decidir, identificar las soluciones que permitan resolver el problema, ¿ya? Situación deseada, resultados que se espera conseguir, determinar objetivos iniciales, intermedios y finales. Eso es muy importante. Cuando yo voy a elaborar una estrategia, ¿cierto?, de aprendizaje con evaluación, tengo que determinar cómo van a ser sus conductas de entrada, sus conductas intermedias y finales. Luego de eso vamos a diseñar este plan de acción, vamos a recoger ideas, vamos a seleccionar estrategias, diseñar un plan de acción que sea factible de realizar en el establecimiento. Decidir, implementar, poner en marcha el plan, importancia de ajustar cada vez que sea necesario, monitoreo constante, horas de trabajo, supervisión. En realidad nada, esto se hace solo. Vamos a ser remediales, pero bien, ¿quién se va a hacer cargo? Siempre tiene que haber alguien que coordine esto. ¿Quién se va a encargar de los resultados? ¿Quién va a monitorear? Y darle los espacios y las horas de trabajo a los profesores para que puedan hacerlo. Y por último viene la evaluación del proceso de implementación, intermedio y efecto. Evaluamos, hacemos el ciclo de nuevo y vamos a la interpretación de datos y volvemos a la interpretación, a la reflexión, a la decisión, al diseño, a la implementación y evaluación. Por eso hablamos de un ciclo. No tiene fin, no se termina. Ya, justo quería ver esto, la importancia de la creencia pedagógica. Hay un componente que lo quiero tocar, ya para los profesores que se están evaluando, los que tienen colegas que se están evaluando, que en el módulo 3 viene la creencia pedagógica. Y la creencia pedagógica se toca en con varios autores que han hablado de la evaluación, ¿cierto? Que han hablado de cómo generar estos planes de análisis. Ya, y incluso hay varios acá, si ustedes se fijan, creencia que todos los estudiantes pueden aprender, si hay esfuerzo de por medio y se emplea la estrategia adecuada. Y tenemos una creencia, por ejemplo, ¿ya? Que es un componente que es central y va más allá de lo individual y las organizaciones antes descritas. Tiene relación con la disposición y creencias que influyen en cómo los docentes se aproximan a los datos. Este componente difícilmente se puede agrupar solo en torno al individuo, dado que toma forma en la interacción de los distintos miembros de la comunidad escolar y en la que de estos con su entorno. Por lo tanto, es producto del entramado de relaciones distinto a la suma de disposición y creencias individuales de los educadores. Se sugiere establecer creencias con respecto a lo evaluado al iniciar del ciclo evaluativo y contrastar al final si se confirma o se modifica la creencia y cómo. ¿Ya? La creencia pedagógica es muy importante, profesores, para poder empezar estos análisis. Cuando digo, yo creo que todos pueden aprender, ¿ya? Yo creo que los estudiantes aprenden mejor de esta manera. Eso es una creencia pedagógica. Entonces, finalmente, ¿qué pasó con mi creencia? ¿Fue? ¿No fue? ¿Es así? ¿Cómo yo me fui dando cuenta de reafirmar mi creencia o por el contrario, a lo mejor de modificarla o simplemente eliminarla? ¿Ya? Eso es muy relevante también para el proceso de formación de los docentes. Cuando nosotros hacemos este tipo de plan de análisis, crecemos. Y esa es la forma correcta de crecer, poder implementar situaciones de reflexión y análisis que nos permitan llegar a estas instancias. Ya. La retroalimentación y sus usos. Enseguida se desarrollará el concepto de retroalimentación formativa como una estrategia crucial para potenciar los aprendizajes de los estudiantes y también para que los docentes y directivos aprendan sobre sus propias prácticas. Ya, la evaluación es cruzada, la evaluación es para nosotros, para ellos, para los directivos, ya todos cumplimos un rol dentro de este proceso de aprendizaje. Entonces, cuando esto es hace muchos años atrás, yo me acuerdo que había una consigna del CINCE que decía, el CINCE es tarea de todos, y es verdad.
Ya cuando hay un CINCE malo no es la profesora, es un director que estuvo a cargo, es un jefe de UTP que le tocaba monitorear los aprendizajes, son nuestros estudiantes, es la comunidad educativa completa, ¿ya? Al llevarla a cabo, necesariamente el proceso debe culminar con acciones concretas de mejora, a partir de evidencia sobre la cual se retroalimenta, de manera que sea una acción específica y focalizada en la búsqueda de mejora a partir de la evidencia. Cuando yo trabajo en base a la evidencia, los datos, ya levanto información, levanto hipótesis, teoría, estoy haciendo una retroalimentación adecuada, ¿ya? Y es una de las estrategias más efectivas para promover aprendizajes, ¿ya? La retroalimentación implica informar al estudiante, al docente, al equipo directivo, al equipo de gestión para mejorar el aprendizaje desde el docente y el estudiante y el proceso de gestión desde el equipo directivo y ciertos equipos de gestión que pueda tener el establecimiento. Entonces aquí la retroalimentación debe ser cruzada y transversal entre todos los estamentos del establecimiento educativo. Sugerencias para la retroalimentación. Reconocer el valor y utilizar adecuadamente el error. Modelar la vulnerabilidad y abrirse al aprendizaje. Aquí los profesores en realidad que creen que se la saben todo, que no hay capacidad de aprendizaje, tienen mal proyecto en lo que es una retroalimentación. Siempre cuando un profesor se equivoca y puede compartir su error y equivocarse, es fantástico. O sea, reconocer el valor del error. Siempre felicitar, por eso se habla honrar lo personal, felicitar algún elemento que hayamos podido adquirir de un colega o algo que vimos que está muy bien hecho, hay que hacerlo. Compartir teorías, prácticas entre docentes, ¿bien? Promover el trabajo colaborativo en una cultura de escuela, construir expectativas para ambos lados, ¿ya? El estudiante tiene que saber qué se espera de él y qué es lo que él también espera de él mismo, ¿bien? Entonces, todas estas sugerencias son bastante interesantes para poder hacer una retroalimentación efectiva y que los planes, ¿cierto?, de análisis y de implementación de estrategias eh, para mejorar los resultados sirvan, realmente sean efectivos. Ya. Creo que esta es la última diapositiva de sugerencias para la retroalimentación. Es muy importante acá. Nosotros, yo el año 2000, no fue el año pasado, 2022, 2023, 2022. El 2022 creamos con varios colegios, ¿cierto? Yo siempre he trabajado mucho con el modelo de la Fundación Chile, ya el tema de roles y perfiles, ¿ya? Cuando los profesores, los directivos, están claros cuáles son sus roles y perfiles, ¿ya? ¿Cuál es el perfil que debe tener un jefe de UTP? ¿Cuál es el rol de un jefe de UTP? ¿Cuál es el rol de un coordinador de ciclo? ¿Cuál es el rol de un jefe de departamento? Etcétera. Ya es mucho más fácil poder hacer retroalimentación porque podemos ver si se están cumpliendo adecuadamente los roles, si es necesario integrar algún otro rol o sacar algún rol, ya, pero en la medida que los roles estén claros, es más fácil hacer retroalimentación. Debe ser clara y específica en su contenido, ya muy claro lo que yo le quiero decir a un profesor, lo que los profesores le quieren decir al jefe de UTP, etcétera. Por eso tiene que estar muy bien moderada. Debe ser oportuna para que pueda ser incorporada en las prácticas, ya por eso la retroalimentación se busca no al final de año, ¿ok? Deberíamos hacer ejercicios de retroalimentación 3, 4, 5 o 3 veces al semestre, ¿bien? Debe estar siempre basada en la evidencia. Yo no le puedo decir a un profesor como jefe UTP o viceversa algo basado en el ojo. Lo que hemos hablado mucho de evaluar con la desviación estándar, con los datos cuantitativos, ya como corresponde. Hay que eliminar al máximo la evaluación al ojo. Ya que yo coloquialmente le digo así, pero es una evaluación demasiado informal y no finalmente es evaluación, pero no representa evidencia. ¿Ya? Se da en el contexto de relación de confianza, ¿ya? Está específicamente dirigida a los involucrados y no comunicada a través de terceros, ¿bien? Es parte continua e integral del proceso de trabajo y mejora. Es deseable que exista la posibilidad de repetir el trabajo o tarea para demostrar la mejora. Está centrada en el desempeño y no en la persona, ¿ya? Siempre el desempeño que se mostró en tal ocasión, no en el fondo tú eres de determinada forma, ¿ya? Siempre en lo que, en la actitud, en el desempeño, en la habilidad, en la competencia que se demostró. Ya, bueno, esto yo lo mencioné durante especialmente cuando vimos la desviación estándar, ya, y vimos también la forma, el histograma, que es el progreso de los estudiantes, una forma de visualizar un progreso.
ya que se ajusta mucho al decreto 67. El decreto 67 plantea dos elementos que son fundamentales desde lo que hemos visto en este ciclo de taller. Primero, el reducir la brecha que existe entre la evaluación formativa y sumativa. ¿Bien? O sea, vamos a implementar, a mejorar y aumentar todos los procesos de evaluación formativa que existen, ¿ya? Y sobre todo evidenciarlo a través de de instrumentos, ¿cierto? Y evidenciarlo, ojalá en los libros de clase, en nuestras bitácoras, para que nosotros podamos decir cuánta evaluación formativa hicimos antes de llegar a la evaluación de certificación o sumativa, ya disminuir la brecha. Ahora, pasaba mucho que los profesores hacían mucha evaluación formativa, pero finalmente no había evidencia de esta evaluación, no existía. Ya, entonces eso era bastante complejo. Entonces hoy día el llamado es a disminuir esa brecha, a crear instrumentos, estrategias de evaluación donde se incorpore la evaluación formativa. Bien, y también a tener evidencia sobre el progreso de los estudiantes, desviación estándar, histogramas, ¿bien? Y que yo le explico muy bien acá donde dice situación de riesgo de repitencia, el progreso del aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año, la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, y las consecuencias que yo pudiera tener para la continuidad de aprendizaje en el nivel superior. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno, que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. Me explico. Cuando nosotros analizamos los factores asociados al aprendizaje, tenemos que tener muy claro también qué pasa con estos estudiantes que están más descendidos. Por eso es importante que vayamos revisando y recordando, sobre todo en la primera sesión, cuando hablamos de las nociones y la distinción de la evaluación. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de evaluación es? Es importante a veces no solo medir el aprendizaje, sino también los factores asociados. ¿Ya? Donde tengo alumnos con más problemas emocionales y los alumnos que están descendidos son aquellos que corresponden también con situaciones socioemocionales complejas. ¿Bien? Entonces, la evaluación, profesores, para poder ir cerrando este ciclo de talleres, nos damos cuenta que es tremendo, es un tremendo desafío para las comunidades. Yo sé que cuando presento este taller generalmente provoca esta controversia porque nos damos cuenta que a veces estamos lejos de poder generar este tipo de retroalimentaciones tan vanguardistas, ¿cierto? Metódicas y rigurosas. ¿Ya? Y no porque los docentes no tengamos la capacidad para hacerlo, sino que los colegios no se nos están dando los escenarios, ¿cierto? Para que podamos ejercer procesos reflexivos importantes. Entonces, esto es un desafío. A mí me interesa que se conozca, que se reflexione, que se comente, ya para poder ir mejorando las situaciones evaluativas, ¿cierto? Que se generan, mejorando las competencias docentes, mejorando los aprendizajes de nuestros estudiantes. Así que estoy muy agradecida que hayan querido tener este ciclo de charlas, ¿cierto? De manera sincrónica y dejarlos invitados, ¿cierto? A todo lo que vayamos nosotros, material, en las redes sociales que vamos subiendo, charlas, ¿cierto? Y los videos que vamos a ir subiendo también. Así que los vamos a tener considerados ahí para poder mandar la información correspondiente. Muy agradecida que hayan podido escuchar y ver estas charlas y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.